Es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio para continuar con nuestro curso especializado de compras públicas en el marco de las NBSAPS. Ahora vamos a avanzar la unidad 2, referida a instrumentos operativos y actuaciones excepcionales dentro de un proceso de contratación. Y bueno, la relevancia de este tema es más que importante en el sentido de que a través de estos instrumentos operativos vamos a ir desarrollando todo el proceso de contratación y efectivizando de manera concreta las compras dentro de una determinada entidad pública. Vamos a hablar de manera preliminar del programa anual de contrataciones. El programa anual de contrataciones es el primer instrumento operativo dentro de un sistema de compras. Como ya vimos en la primera unidad, este programa anual de contrataciones deviene de lo que es una planificación operativa anual. Nuestro POA establece acciones de corto plazo, objetivos de gestión, y justamente para el cumplimiento de estos objetivos se establecen una serie de requerimientos. Estos requerimientos se van a plasmar en bienes y servicios que se necesita para cumplir con estos objetivos. Y operativamente, esta planificación operativa se va a ver plasmada en lo que es el programa operativo, que se constituye básicamente en un taller que organiza la unidad administrativa con todas las unidades solicitantes de una determinada entidad. ¿Y qué nos dice la normativa en relación a qué debe contener este programa anual de contrataciones? En primer lugar, nos establece de que todas las contrataciones por encima de los 20.000 bolivianos deben ingresar en este programa de contrataciones. Pero ojo, ahí hay que ser específicos. No todas las contrataciones mayores a los 20.000 bolivianos deben incorporarse. Existen excepcionalidades. Un ejemplo claro de ello son las contrataciones por desastres o emergencias. La lógica de estos procedimientos de contratación es que no están sujetos a una programación. Dependen de diferentes factores climáticos, factores relacionados con temas de desastre, que van a impulsar a la entidad a realizar contrataciones fuera de los aspectos comúnmente programados. Otro ejemplo concreto en relación a contrataciones que no se incorporan en el PAC, por ejemplo, son las contrataciones por excepción, cuando se declaran desiertos, cuando se resuelven los contratos. Una resolución de contrato no es un aspecto que tengamos programado dentro de nuestra gestión, entonces no va a ser necesario programar la contratación por excepción en el PAC. ¿En qué caso se ajusta el programa anual de contrataciones? ¿Por modificaciones al POA, por la modificación al presupuesto o de manera excepcional cuando se quiera hacer un ajuste al cronograma de las contrataciones? No olvidemos que el PAC establece la temporalidad de los diferentes procedimientos de contratación que se tienen que realizar dentro de una gestión fiscal. Ahora, ¿qué tipo de información contempla el PAC? ¿No? El tipo de contratación, básicamente si es un bien, si es una obra, si es un servicio. El objeto de la contratación, que describirá en todo caso de manera más específica las características de la compra, los atributos, si es un bien, un vehículo, tipo de vehículo, si es un servicio, qué tipo de servicio. La forma de contratar básicamente definirá el método la modalidad de contratación, ¿no? Si será una contratación menor, una contratación AMPE, una contratación bajo la modalidad de licitación pública. Y luego se establecen otro tipo de información relacionadas con la fuente de financiamiento, también el plazo estimado o el mes estimado de inicio del proceso de contratación y el precio referencial. En relación al otro instrumento operativo muy importante dentro de un proceso de contratación es el documento base de contratación. El documento base de contratación, si se quiere, puede ser definido como las reglas del juego que se tienen que seguir en procesos con convocatoria. Todos los interesados, participantes, potenciales proponentes, a través de este documento van a conocer las reglas del juego para participar en las contrataciones del Estado. Van a saber cómo tienen que presentar propuestas, bajo qué criterios se les va a evaluar, cuáles van a ser los factores de definición para una posible adjudicación, cuáles serían las causales de descalificación o de ejecución de sus garantías de seriedad de propuesta en los casos que correspondan. Ahora,
los sistemas de compras públicas apuntan a la estandarización de procesos. En ese marco, la norma de contratación nos establece la necesidad de utilizar modelos de documento base de contratación. Yo les invito a revisar el artículo 46 de la CNBSAPS y establece de que las entidades tienen que hacer uso obligatorio de los modelos de documento base de contratación elaborados por el órgano rector. Bueno, a toda regla siempre existe una excepción. Entonces, el mismo artículo 46 establece de que cuando no exista un modelo de documento base de contratación, las entidades podrán elaborar sus propios documentos base de contratación bajo su exclusiva responsabilidad. Ahora, en relación a los usos de los modelos de documento base de contratación, se tiene que ser enfático en este tema. Estos modelos no pueden ser modificados por las entidades, pero a esta regla también existe otra excepción. En la modalidad AMPE, los modelos de documento base de contratación contienen o contemplan elementos referenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos elementos del documento base de contratación pueden ser modificados por las entidades, sin la necesidad de una autorización expresa del órgano rector. Un ejemplo claro de ello son los contratos que pueden ser modificados sin una autorización del Ministerio de Economía. Pero no estamos en la misma figura con la modalidad de licitación pública, en la cual los contratos, la parte general y la parte específica de los documentos base de contratación son de observancia obligatoria, ¿no? Y cualquier modificación requiere una autorización del órgano rector. Un desarrollo completamente esquemático de un proceso de contratación. Entonces, ahí vamos a dividir a la información que se publica en información básica y en información circunstancial. Esta información básica es la que de manera general se tendría que publicar en un proceso de contratación. Y vamos por el principio. Todos los procesos de contratación están sujetos a una programación. Entonces, la primera información que yo tendré que publicar dentro de una gestión de abastecimiento de una entidad pública será el programa anual de contrataciones, como ya lo habíamos visto, a través del formulario correspondiente, el formulario PAC. Ahora, cuando ya ejecutamos un proceso de contratación de manera específica, el proceso formalmente inicia con la publicación de la convocatoria. Entonces, ahí publicaremos el formulario 100, que básicamente establecerá el inicio formal de un proceso de contratación. Posteriormente a eso, tenemos que enfatizar la emisión de algunos actos administrativos dentro del proceso de contratación. Si yo he iniciado una convocatoria para la modalidad de licitación pública, necesariamente tendría que publicar una aprobación del DBC como acto administrativo respectivo. Y para ese efecto utilizaré el formulario 120, exclusivamente para la modalidad de licitación pública. Esto no ocurre para la modalidad AMPE porque recordemos que esta modalidad no contiene este acto administrativo de aprobación de DBC posteriormente a la convocatoria. Y el otro acto administrativo que tendré que publicar posteriormente de realizada la evaluación será el acto de adjudicación o de declaratoria de cierre del proceso de contratación. Para ello haré uso del formulario 170. Y en el caso de que el proceso de contratación haya sido adjudicado, necesariamente tiene que proseguir el proceso de contratación con la formalización, para lo cual utilizaré el formulario 200. Y una vez formalizado el proceso de contratación, consecuentemente tendré que publicar el cumplimiento del contrato a través de la recepción de los bienes o el cumplimiento de los servicios. Para tal efecto utilizaremos el formulario 500, ¿no? Entonces, esa es la información básica de los procesos de contratación y tal vez en la diapositiva no se puede ver, pero también se debería contemplar en procesos sin convocatoria el uso del formulario 400 para contrataciones directas o para contrataciones menores o todas aquellas que no están sujetas a una competitividad. Ahora, hablando del otro tipo de información, la información circunstancial, tenemos que ser enfáticos en este punto. Esta información se utiliza siempre y cuando ocurra algún hecho que no se encuentre dentro de un procedimiento regular dentro de un proceso de contratación. En este caso, dentro de la diapositiva ustedes van a poder ver
que se tiene al formulario CIENE para anulaciones, cancelaciones y suspensiones, que afecta de manera transversal desde el inicio de la convocatoria hasta antes de la formalización de la contratación. Entonces, este formulario se va a utilizar en caso de que de manera circunstancial se presente algún hecho que motive a la entidad a cancelar, a suspender o anular un proceso de contratación. Y aquí quisiera dar algunos ejemplos, especialmente con el tema de la anulación. Es necesario que se externalicen los actos para que proceda la publicación de esta información circunstancial. Por ejemplo, si tenemos algún error en las especificaciones técnicas o algún error en el precio referencial, pero todavía no se ha externalizado una publicación de convocatoria, no es necesario que yo active estas formas de anulación a través del SICOES, porque el acto no ha salido de la entidad. O por ejemplo, en la etapa de evaluación, previamente a la publicación de la adjudicación, podríamos cometer algún error. Entonces, no es necesario utilizar la anulación en este caso. Si yo ya he publicado la adjudicación respectivamente y posteriormente me doy cuenta de que existe algún vicio en la etapa de evaluación, en ese caso sí será necesario activar esta actuación circunstancial de anulación y publicar el correspondiente formulario. También tenemos el formulario CIENE para ampliaciones, pero específicamente para la modalidad de licitación pública cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito que motivan a la entidad a ampliar por un tiempo no mayor a 10 días la ampliación de los plazos para la presentación de propuestas. En relación a otro acto circunstancial, se da en el caso de las impugnaciones. En los procesos de licitación pública se pueden impugnar la aprobación del DBC y en la modalidad amplia y licitación pública la resolución de adjudicación o declaratoria desierta. En ese caso haré el uso del formulario 300 cuando se presenten estas excepcionalidades al proceso de contratación. Y en caso de que yo llegue a adjudicar a un determinado proponente y éste desista de formalizar la contratación por un hecho de fuerza mayor o básicamente porque no presenta los documentos para la formalización o por un desistimiento expreso, yo tendré que activar el formulario 180 para proceder, si corresponde, a castigar e impedir al proponente de que participe en procesos de contratación. Y finalmente, en la etapa de ejecución, tendríamos dos actuaciones excepcionales. Uno, que sería la modificación del contrato a través del formulario 250 y, en caso de incumplimiento, la publicación del formulario 600 para el registro de la resolución del contrato, respectivamente, ¿no? Y también la aplicación de las sanciones correspondientes si hay un incumplimiento por parte del proveedor o contratista. En relación a la información, esta va a ser publicada, utilizada a través del sistema de contrataciones estatales, que es otra herramienta de carácter operativo que se maneja en línea y que permite la publicación de diferente tipo de información de los procesos de contratación. No solamente se publica la información respectiva a los procesos de contratación de manera específica, sino también la información normativa, las resoluciones, los diferentes modelos de documento base de contratación, los comunicados, se publican en el portal web del SICOES. Adicionalmente, podríamos resaltar los diferentes módulos que tiene este sistema. Tiene los módulos para los proveedores, los módulos para las entidades y los módulos en general habilitados para todas las personas. En este caso deberíamos enfatizar el módulo de entidad, a través del cual se administra con usuarios, administradores y usuarios de registro. Los usuarios administradores van a ser aquellos que habiliten a otras personas para que se publique la información respectiva. Y según el manual de operaciones del SICOES, autorizan o registran de manera efectiva la información delicada del proceso de contratación. ¿Y a qué me refiero con información delicada? Hablamos de los formularios 180 y del formulario 600, ¿no? Que básicamente establecen el impedimento de participación a un proponente o a un contratista.
y el formulario 900 para la regularización de información. Y la otra información básica o circunstancial que vimos en la anterior diapositiva puede ser publicada por los usuarios de registro. Los tipos de información, como lo hemos visto también, son la información básica, la información circunstancial y la información que respalda a estos anteriores dos tipos de información. En relación a las notificaciones, es importante entender, en relación a los actos administrativos que se emiten en los procesos de contratación, que es la aprobación del DBC o la resolución de adjudicación o declaratoria desierta, de que para que estos actos tengan efectos jurídicos, se requiere que los mismos sean notificados a los interesados. Entonces, en base a esa notificación, ese acto jurídico va a llegar a tener efecto. De acuerdo con la norma de contrataciones, se establecen determinados plazos para que se efectúen estas notificaciones y se establecen los medios respectivos. Los medios concretos definidos en la norma son el fax, el correo electrónico y el SICOES. Pero el uso del SICOES está condicionado a que no se puedan utilizar los dos primeros. En todo caso, la norma establece de que se tiene que dejar registro en la carpeta correspondiente del proceso de contratación de que no ha podido utilizarse ni el correo electrónico ni el fax. En todo caso, esto se resalta para que no se incurra en vulneraciones a los derechos respectivos de los proveedores y para que se efectivicen los mecanismos de impugnación previstos en la normativa de contrataciones. El RUPE, que si se quiere es otro de los módulos que contiene el SICOES, dentro de los diferentes módulos que tiene este sistema, tiene como finalidad el descentralizar la información de las entidades, facilitar la participación de los proponentes y simplificar los procesos de contratación. Vamos dando ejemplos. Se reducen los costos de transacción porque los proveedores no tienen que ir a diferentes oficinas a tramitar todos los documentos necesarios para la participación en un proceso de contratación. Asimismo, simplifica la etapa de verificación de los documentos, porque no es necesario verificar la documentación que está contenida en los certificados RUPE. En todo caso, los modelos de documento base de contratación y el Decreto Supremo 1497 establecen de manera específica esta condición de que si la información está en el RUPE, las entidades no tienen que solicitar esta documentación en soporte físico. El ámbito de aplicación es para todas las entidades y para todas las contrataciones y se aplica para aquellos procesos de contratación arriba de los 20.000 bolivianos. Ahora, aquí surge una duda. ¿Qué pasa en el caso de procesos de contratación con una adjudicación por ítems que sobrepasan los 20.000 bajo una modalidad amplia o licitación pública? Pero los ítems, podemos tener ítems de 1.000, de 2.000, de 3.000 bolivianos. En esos casos, la pregunta sería, ¿tengo que solicitar un certificado RUPE? Sí, se tiene que solicitar el certificado RUPE por cuanto el proceso de contratación está condicionado a una modalidad. Y además se machea, si vale el término, con el código CUSE de la entidad respectiva. Entonces, en este tipo de procesos de contratación, dependiendo de la modalidad, una AMPE o una licitación pública, sí tendrán que solicitar el respectivo certificado RUPE. Ahora, ¿qué información, qué datos contempla el certificado RUPE? Los datos generales del proveedor, la información legal, administrativa y financiera, y también los impedimentos. Actualmente certifica dos tipos de impedimento, ¿no? El impedimento por resolución de contrato y el impedimento por desistimiento. Entonces, se constituye una suerte de filtro para las entidades públicas, advirtiendo en el caso de que exista un impedimento de que no se puede contratar con ese proveedor, ¿no? Entonces, coadyuva de manera sustancial en relación a la verificación de la información del proponente. Podríamos enfatizar en primer término a las contrataciones con objetos específicos. Yo les invito a leer desde el artículo 74 hasta el artículo 84 a qué se refieren las contrataciones con objeto específico. No vamos a hacer una desagregación conceptual en este punto. A lo que nos vamos a limitar es a enfatizar las características principales de estos objetos de contratación específico. Por ejemplo,
las contrataciones de auditorías gubernamentales y las contrataciones en el extranjero, el procedimiento de la contratación los van a encontrar fuera del marco de la 181. Para las contrataciones en el extranjero yo me tendré que remitir al Decreto Supremo 26688, que me establece, por ejemplo, la comparación de ofertas o, para el caso de entidades específicas, en algunos casos la contratación directa. Y en el tema de la Contraloría tendré que revisar la normativa de la Contraloría para los procesos de contratación de auditoría. En la contratación con financiamiento del proponente, la contratación llave en mano y contratación de concesiones administrativas, se debe enfatizar de que estos procesos de contratación se tienen que realizar en el marco de las regulaciones de las NBSAPs. ¿Qué quiero decir con eso? Dependiendo de las cuantías, por ejemplo, tendrá que aplicarse una modalidad AMPE o una modalidad de licitación pública, porque por lo general estos objetos de contratación implican cuantiosas cantidades de dinero y por lo general van a utilizar esta modalidad, y en caso de que se declaren 2 veces desierta, por ejemplo, se puede habilitar una contratación por excepción. Pero el otro aspecto a enfatizar es de que no cuentan con un modelo de documento base de contratación. Entonces ahí vemos las previsiones establecidas en los DBCs que nos referíamos hace un momento, ¿no? Si no se cuenta con un modelo de DBC, la entidad deberá generar su propio documento base de contratación y lo publica en el SICOES, ¿no? Para dar algún ejemplo, la contratación llave en mano implica varios componentes de diferentes objetos de contratación, ¿no? Es diseño, ejecución y puesta en marcha, que me implicará una consultoría, la contratación de una obra y la contratación de bienes. Entonces, todos esos elementos se van a conjuncionar en un documento base de contratación que debe ser aprobado por la entidad contratante. En el caso de las contrataciones de seguros y medicamentos, ahí hay que enfatizar de que sí existen modelos de documento base de contratación y también de que la norma básica establece regulaciones específicas para estos 2 tipos de objetos de contratación. Para el tema de seguros me va a establecer cuantías diferentes a las definidas para los demás objetos. Por ejemplo, en la modalidad AMPE inicia a partir de los 20.000 bolivianos y la modalidad de licitación pública a partir de los 60.000 bolivianos. Y en el caso de medicamentos se establecen una serie de regulaciones específicas. Por ejemplo, la forma de adjudicación siempre va a ser por ítems. Existen márgenes de preferencia específicos para este tipo de objetos de contratación. Y un tema muy importante a resaltar es de que bajo una lógica de apoyo a la producción nacional, cuando se presenten 2 empresas de origen nacional que sean productoras de medicamentos, se restringe la participación de las empresas importadoras, ¿no? Ahora, en relación a la contratación de alimentos para el desayuno escolar y la contratación de materiales de construcción, podríamos referir de que estos objetos de contratación pueden utilizar el modelo de documento base de contratación para la adquisición de bienes, pero sí cuentan con regulaciones específicas en las NBSAPs. Se establecen, por ejemplo, en el caso de adquisición de materiales, plazos materiales de construcción, plazos específicos para la presentación de propuestas. En el caso de la alimentación, se definirán, por ejemplo, de que la adjudicación sea por ítems para propiciar una mayor participación de proponentes. También se condicionará a que el proveedor adjudicado realice la adquisición de productores nacionales y también el uso de determinados productos alimenticios en este tipo de objetos de contratación, de acuerdo con una ley específica definida en la norma básica. En relación a la contratación de empresas públicas nacionales estratégicas, hay que enfatizar de que esta contratación se diferencia de todos los objetos que actualmente hemos visto. Todos los objetos son aplicables por todas las entidades públicas, pero esta contratación específica abarca únicamente a las empresas públicas nacionales estratégicas y les autoriza a realizar una contratación directa. Esto se justifica en base a un giro de carácter comercial que tienen estas empresas y de que no pueden estar sujetas a la burocracia y a los procedimientos que están sujetos todas las entidades del sector público. Y para finalizar, el leasing se debe caracterizar a este objeto de contratación
en relación a que el procedimiento lo define la máxima autoridad ejecutiva en una resolución que emite para el efecto. Pero aquí es importante especificar el análisis posteriormente a la declaratoria desierta, y esto nos puede mostrar varios aspectos del proceso de contratación que nos deberían levantar alertas. Por ejemplo, que pueda haber una colusión, una posible colusión de proponentes, o que los propios participantes, la propia unidad solicitante, esté propiciando de que los procesos de contratación se vayan declarando desiertos, posiblemente para llegar a una contratación por excepción y contratar de manera directa a un proponente. Entonces, la norma básica establece de que después de una declaratoria desierta es responsabilidad de los participantes analizar las causas. ¿Qué ha pasado con el precio? ¿Qué ha pasado con las especificaciones técnicas? ¿Están bien diseñadas? ¿No están bien diseñadas? Entonces, se tiene que hacer un análisis integral de este aspecto para que la próxima convocatoria se procure una adjudicación. Entonces, estos elementos van a servir en todo caso para que una posible auditoría se guíe a la determinación de una posible responsabilidad por la función pública. En relación a la cancelación, suspensión y anulación, como pudimos ver en la publicación de información, es un aspecto meramente circunstancial dentro de los procesos de contratación. La cancelación y la suspensión, si se quiere, tienen similitud, se originan en hechos de fuerza mayor o caso fortuito que no son atribuibles a la entidad ni a los participantes, proveedores o contratistas, y que implica básicamente un impedimento de proseguir con el proceso de contratación. En el caso de la cancelación, este impedimento será definitivo y no me permitirá continuar con el proceso de contratación de manera regular. En el caso de la suspensión, este impedimento va a ser temporal. Una vez que el mismo finalice, la entidad va a proseguir con el proceso de contratación hasta llegar a terminar el mismo. Y en relación a la anulación de los procesos de contratación, se debe enfatizar de que existen dos causales: por anulación en el por error en el DBC o por inobservancia a la normativa de contrataciones. Y en base a estos aspectos, las entidades van a poder retrotraer las actuaciones, los actos y las actuaciones de los procesos de contratación hasta el vicio más antiguo. Finalmente tenemos el proceso de impugnación, ¿no? Los recursos de impugnación que, como ya lo vimos, en la modalidad de licitación pública se aplica para la aprobación del DBC y en ambas modalidades, tanto en AMPE como en licitación, para la adjudicación o la declaratoria desierta. La norma nos dice que se tiene un plazo de 3 días para interponer el recurso de impugnación, pero yo les invito a ver el artículo 91 y el artículo 95 y encontrar una diferencia. Mientras el artículo 91 me dice que todos los actos se computan al día siguiente hábil, el artículo 95 establece de que el plazo se computa a partir de la publicación de la información en el SICOS. Entonces ahí entramos en una contradicción. ¿Cuál debería aplicar? Deberíamos aplicar lo previsto en el artículo 91, que básicamente me establece los 3 días completos. Bajo el principio de especificidad, el artículo 91 me regula el tema de plazos. Y adicionalmente, bajo el principio de jerarquía normativa, deberíamos hacer referencia al artículo 21 de la ley 2341, que me establece para todas las actuaciones de la administración pública cómo se debe hacer de manera adecuada el cómputo de plazos, que considera siempre el inicio del cómputo de plazos al día siguiente hábil de la notificación o publicación del acto. Entonces, en este caso, deberíamos hacer uso del artículo 91. La MAE tendrá que, posteriormente a la recepción, después de 2 días, remitir bajo comunicación a todos los interesados y a todos los que hayan participado en el proceso de contratación el recurso en sí, para una posible intervención dentro de este procedimiento. Y al día 7, posteriormente, 5 días después de recepcionada la MAE, al día número 7, dentro de este recurso de impugnación, tendrá que emitir la resolución respectiva, ya sea revocando el acto,
dejándolo sin efecto, dándole la razón al impugnante, confirmando el acto, dándole la razón al RPC o el RPA que haya emitido este acto, o desestimando. La desestimación básicamente implica de que por un aspecto de forma el recurso no está siendo considerado. Y posteriormente a la emisión de ese acto, 2 días después, se procede con la notificación para los efectos jurídicos correspondientes. También hay que resaltar dentro de este procedimiento de que si no se emite el acto dentro de los plazos establecidos, procede el silencio administrativo positivo, ¿no? Y terminado este acto o terminada este procedimiento, se cierra en etapa administrativa este recurso, abriéndose la posibilidad de que en una etapa judicial se pueda considerar una acción contenciosa administrativa. Bueno, con esto habríamos terminado la unidad 2 y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Hasta luego.